En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Artículo noveno, creo en la Santa Iglesia Católica. Párrafo tercero, la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. El tercer apartado de este párrafo, el Catecismo, dedica 27 números, del 830 al 856, al tema que tiene como título La Iglesia es católica. El día de hoy continuamos profundizando en este atributo de la catolicidad con los números 832 al 835. Número 832 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: cada una de las iglesias particulares es católica. Esta iglesia de Cristo está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor en estas comunidades. Aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye a la Iglesia una santa, católica y apostólica. Un número precioso este que nos presenta el Catecismo esta mañana, queridos amigos. Es admirable ver esta unidad de la Iglesia Católica extendida y repartida por tantísimos lugares, ¿no? Tantísimos países, lugares recónditos. Esa unidad en la fe, esa unidad en la doctrina, esa unidad en la moral que tiene la Iglesia Católica y que ha luchado durante 2000 años por mantener durante toda su historia, le da a la Iglesia una tremenda solidez que genera a los ojos del mundo prestigio, confianza, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus errores, a pesar de sus tropiezos que cometemos todos los que pertenecemos a ella. Es una iglesia que da estabilidad y confianza a los seres humanos. Es admirable la firmeza de los sacerdotes, de los señores párrocos, de los señores obispos, que están confirmando día a día a sus fieles en la unidad de la iglesia. A pesar de esa cantidad de ataques, de polémicas, de críticas, de inventos que se genera alrededor de toda la vida de la iglesia. Es impresionante ver cómo mantenerse fieles a lo que Cristo nos enseñó en medio de todas las propuestas del mundo, de todas las propuestas modernas, propuestas anticristianas, propuestas diabólicas que el mundo nos presenta en cada momento de la historia, en este muy en particular. ¿Cómo permanecer nosotros siendo católicos en medio de la defensa, por ejemplo, del sacramento del matrimonio en un mundo donde esto lo quieren acabar? ¿Cómo permanecer nosotros fieles a la defensa de la familia en un mundo donde la familia la quieren acabar? ¿Cómo permanecer nosotros fieles a la enseñanza de Cristo de la defensa de la vida en un mundo que grita
devuélvanos nuestros abortos son nuestros. ¿Cómo permanecer los católicos fieles a lo que Jesucristo nos enseñó en medio de un mundo que no quiere a Jesucristo? Es muy interesante. La unidad de la iglesia, esa catolicidad de la iglesia en todas partes, conteniendo en ella todo el depósito de la fe, desde la iglesia de San Pedro, preciosa, hermosa, enorme, hasta la capilla más pequeña o el oratorio más pequeño que se encuentre dentro de una iglesia, dentro de un colegio, dentro de una asociación, un asilo, un orfanato. Ahí, en ese lugar, está toda la iglesia católica. No importa lo grande, lo pequeño, lo rico o lo pobre. Desde ahí la iglesia está completa en todas partes. Así, queridos amigos, que partiendo de esto, nos introduce el catecismo en el siguiente número 833, dice: se entiende por iglesia particular que es la diócesis o la eparquía, una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos, con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia universal. En ellas y a partir de ellas existe la Iglesia católica una y única. Bueno, un número que nos da continuidad a este tema. El catecismo en este número va a hacernos dos referencias al código de derecho canónico que tiene la Iglesia católica. Número 300, canon 368. Iglesias particulares en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia católica una y única. Son principalmente las diócesis, a las que, si no se establece otra cosa, se asimila la prelatura territorial y la abadía territorial, el vicariato apostólico y la prefectura apostólica, así como la administración apostólica elegida de manera responsable. Es un canon muy interesante que nos presenta el catecismo tomado del derecho canónico. Se habla quizás de muchos términos eclesiásticos que no entendemos porque no estamos muy familiarizados con ellos, pero eso entraría más de enseñarnos cómo se configura jurídicamente la iglesia. Pero lo que más nos interesa a nosotros en este momento decir es que las iglesias particulares, es decir, mi diócesis, en nuestro caso aquí, la arquidiócesis de Atlanta, iglesias particulares en las cuales y desde las cuales existe la Iglesia católica una y única. Estas diócesis, pues son la manera como la Iglesia universal ha dividido el mundo en territorios para poder evangelizar de una manera ordenada y organizada la evangelización. Fíjense que en el mundo, queridos amigos, existen 2.847 diócesis. Esto significa que así como la nuestra, hay otras 2.846 diócesis. Y sin lugar a dudas, a lo mejor hoy se habrá hecho alguna o ayer se habrá hecho alguna más. Pero en términos generales, ese es el número de diócesis en las cuales la Iglesia Católica divide el mundo para poder ordenar su evangelización. Esas diócesis son gobernadas por un obispo o por un arzobispo, al cual se le ha encomendado la evangelización de ese pequeño territorio. Como nosotros aquí en Atlanta,
Pues la arquidiócesis de Atlanta es un territorio que mide desde la ciudad de Macon hasta la ciudad de Dalton, ahí en la frontera con Tennessee. Ese es nuestro territorio. Al señor arzobispo de Atlanta le corresponde evangelizar ese territorio. No más arriba, no más abajo. Ese es su territorio. En las tierras de más arriba habrá otro obispo encargado de evangelizar a los que viven en Tennessee, y hacia abajo los que viven en el sur de Georgia tendrá otro obispo que será el encargado del cuidado y de la evangelización del pueblo de Dios en esa zona. De esas 2.847 diócesis hay 634 que son nombradas arquidiócesis. Después, en otras catequesis, en otras etapas del catecismo, explicaremos qué es una diócesis, qué es una arquidiócesis, por qué se les dice así. Pero en términos generales, hoy solamente quería hacer el comentario numérico, ¿no? 634 arquidiócesis en todo el mundo. La diócesis de Roma es la diócesis que incluye a la Ciudad del Vaticano, que es la sede del Papa, o lo que conocemos como la Santa Sede. Es decir, que el Papa también es un obispo, es el obispo de Roma. Así que su nombramiento, su elección como Papa, pues es, digamos, de carácter administrativo, pero él es un obispo, como cualquiera otro de los señores obispos de las diócesis en cualquier lugar del mundo. Desde la iglesia particular, es decir, desde aquí, desde la arquidiócesis de Atlanta, o desde la diócesis de Savannah, o desde la diócesis de Charleston, existe la iglesia católica. Desde ahí, desde ese pequeño lugar, está contenida toda la iglesia católica. El otro canon que nos presenta el catecismo es el 369, que dice: la diócesis es una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo con la colaboración de los presbíteros, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituya una iglesia particular en la cual verdaderamente está presente y actúa la iglesia de Cristo, una santa, católica y apostólica. Un canon muy precioso. Fijémonos cómo dice que cabe decir que el pueblo de Dios es la suma de todos los fieles que están en cada diócesis, como cuerpo místico de Cristo. Está plenamente presente en cada diócesis, por muy pequeña que ésta sea. Efectivamente, las diócesis más grandes pues serán las diócesis donde haya más personas, ¿no? Ciudades metropolitanas siempre tienen muchísimas más personas, ¿no? Estamos hablando de lugares como, por ejemplo, la Arquidiócesis Primada de México, pues es un lugar donde viven millones de personas. Creo que solamente en esa diócesis tienen un registro como de 8 millones de católicos, ¿no? Es solamente en una diócesis. Pero este canon lo que nos quiere decir que lo importante es estar en torno a un pastor, a un obispo, porque al final la catolicidad está íntimamente unida a la unicidad, esto que hablamos en la catequesis de ayer. Si no somos uno en el pastor y con el sucesor de Pedro, el Papa, no somos católicos. Y esto no se trata de que me caiga bien o no me caiga bien el obispo de turno, sino de que ese es mi obispo.
Esto no se trata de que me caiga bien el Papa Francisco o no me caiga bien, que sea un intelectual o que no lo sea, que tenga alguna idea que no concuerda con la mía. Eso no se trata de sentimientos. De esto de lo que se trata es de unidad. Si no somos uno en el pastor y con el sucesor de Pedro, no somos católicos. Número 834 del Catecismo da un paso más y nos dice: las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad. Porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida de nosotros del Verbo encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única y base fundamento, porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no prevalecerán jamás contra ella. Bueno, pues este número ahora sí que puso las cosas como tenían que ser. Recordemos, queridos amigos, que el término católico proviene del griego católicos, universal, que en latín también le llaman catholicus. Y decíamos en la primera catequesis que la Iglesia es católica en cuanto que ella es la que contiene todo el depósito de la fe recibida por Jesucristo, pero que también en cuanto a su extensión geográfica, esta iglesia está en toda la tierra. Este término nos ayuda a comprender lo que significa ser católico, lo que significa nuestra fe y lo que significa la voluntad de Jesús de fundar la iglesia. El ser católico habla de unidad, de universalidad, de que en donde sea que estés parado, un católico siempre cree lo mismo y su fe es igual y su fe es completa. No obstante, queridos amigos, aunque la Iglesia Católica es una, está integrada por 24 iglesias. Somos una, pero somos 24. Eso suena así como contradictorio, pero no es contradictorio. Vamos a explicarlo. La Iglesia Católica está compuesta por una iglesia occidental y 23 iglesias orientales. Estamos dividiendo el mundo entre Oriente y Occidente. En términos generales, Occidente es Europa y América, ¿no? Y Oriente es todo lo demás. Más o menos para hacerlo en términos muy generales. Una iglesia occidental y 23 orientales, todas ellas en comunión, todas ellas con los mismos dogmas y doctrinas, todas ellas con el Papa a la cabeza, pero también cada una de ellas con autonomía en algunos asuntos. Esa es parte de la riqueza de nuestra Madre Iglesia, que los acoge a todos como hijos. En lugar de sembrar división, la Iglesia abraza las costumbres y las formas de vivir de diferentes comunidades en diferentes partes del mundo, las acoge bajo sus brazos, como decíamos ayer, bajo las alas de la gallina, como Jesucristo quería ser. Los cobija con la guía de su solo pastor, el Papa. Somos
apostólicos. Esto es muy importante, pues dentro de la Iglesia Católica, el Papa es la figura principal. Y esa figura de Papa ha sido una sucesión apostólica ininterrumpida desde Jesucristo. Eso quiere decir que desde que Jesús instituyó a San Pedro hasta nuestros días, la Iglesia no se ha quebrado ni dividido, sino que el legado se ha ido heredando. Y así también en el resto de nuestra jerarquía eclesial. Por lo tanto, queridos amigos, no solamente son palabras bonitas cuando hablamos de que el Papa es el sucesor de Pedro, sino que es una realidad. En medio de todos los avatares que haya tenido las figuras papales en momentos de la historia, que también podríamos rescatar unos terribles papas en la historia, como también podríamos rescatar de los mejores seres humanos que hayan existido también. Nosotros podemos verlo también en nuestras iglesias particulares, en estas iglesias particulares que llamamos diócesis, que están pastoreadas por un obispo o por un arzobispo, quien tiene cierta autonomía en varios asuntos pastorales e incluso rituales, pero todos los obispos católicos están bajo la autoridad del Papa y de su enseñanza. Esto es muy, muy hermoso. Ahora, somos occidentales y orientales. Aquí es donde viene quizás el primer elemento interesante, pues aunque decíamos hace un momento que los católicos somos apostólicos, no todos somos de tradición occidental. Es decir, no todos son católicos apostólicos romanos. Vamos a explicar esto. Lo importante aquí, queridos amigos, es saber que todos, las 24, somos Iglesia Católica. Eso es lo importante. Todos somos Iglesia Católica. Lo demás son adjetivos que nos ayudan a comprender la identidad de cada iglesia particular. Por lo tanto, la Iglesia Católica Occidental, donde nosotros, aquí los que vivimos en Atlanta, pertenecemos, o los que viven en todo el continente americano y en toda Europa, la llamamos romana. Por eso nos decimos católicos apostólicos romanos, porque somos de Occidente y pertenecemos a esta iglesia romana de tradición latina y que tiene su sede en Roma. De ahí es que viene este nombre de romana. No obstante, y no se me vayan a perder aquí, las otras 23 iglesias tienen su sede no en Roma, sino en diferentes lugares de Oriente. Por eso les decimos iglesias orientales, pero son iglesias católicas orientales. Así como nosotros somos Iglesia Católica Occidental Romana, ellas son iglesias católicas orientales. Y son 23 y cada una de ellas tiene su lugar. Tienen sus tradiciones litúrgicas diferentes. Tienen sus formas de vivir y de celebrar su fe que pueden o no pueden coincidir con las nuestras, pero son católicos como nosotros. Y esto nos ayuda a abrir un poco nuestra mente, ¿no? Para poder entender esta grandeza de la Iglesia Católica. Entonces uno se podría preguntar, ¿no? Pues, ¿por qué no existe solamente un rito, una iglesia, y terminamos el problema esto de tantas 24 iglesias? Pero no puede ser así, porque esas comunidades de Oriente
siguen siendo católicas tanto como nosotros y se mantienen unidas a nosotros en la fe, aunque sus ritos, sus maneras de celebrar los sacramentos, sus disciplinas eclesiales sean diferentes. Pero los dogmas de fe son los mismos. Y aunque tengamos autoridades particulares, son nuestras creencias, nuestros dogmas los mismos. Y todos ellos, igual que nosotros, están liderados por el Papa de Roma, aunque ellos estén en Oriente. El Papa es el que va a ser aquí el centro de unidad de la Iglesia Católica, independientemente si somos de Oriente o si somos de Occidente. Ellos en Oriente poseen tradiciones culturales, teológicas, litúrgicas diferentes. También su estructura organizacional es diferente, sus territorios también, pero no somos diferentes en cuanto a la doctrina de la fe católica. Esto es muy hermoso. ¿Por qué? Porque es la comunión en la fe. Aunque la manera de actuar, la manera de comportarse, la manera de organizarse sea diferente. Ahora, nos diferenciamos en los ritos. Un rito representa una tradición eclesiástica que indica cómo se deben celebrar los sacramentos. Cada uno de los sacramentos tiene como centro una naturaleza esencial, la cual debe ser cumplida para que ese sacramento se pueda realizar y sea válido y lícito. La escritura y la tradición, según son interpretados por el magisterio de la Iglesia, nos dice lo que es esencial en cada sacramento. Cuando los apóstoles emprendieron la evangelización en los mayores centros culturales de la época, compartieron los asuntos elementales de la fe. Pero estos se vieron también afectados por los símbolos, por los adornos, por las lenguas de cada uno de las culturas que los acogían. No modificaban los elementos esenciales, no alteraban el fondo y tampoco el significado de estos, pero sí habían diferentes cambios por las culturas, por las lenguas, por aquello donde ellos llegaban a predicar y cómo la evangelización se iba dando muchas veces poco a poco en culturas que tenían creencias demasiado fuertes, demasiado radicales incluso. Y esto ocurrió también con los sacramentos. De todo esto se desprenden tres grandes grupos principales de ritos basados en esta transmisión inicial de la fe. El rito, quizás, o los tres grupos más grandes fueron el romano, los de Roma, el antioqueno, los de Siria, y el alejandrino, los de Egipto, en términos generales. De estos tres grandes grupos se van a dividir los 24 ritos litúrgicos presentes hoy en la Iglesia Católica. Ahora uno se podría preguntar, bueno, ¿y qué dice la Iglesia Católica Romana, la nuestra, la de Roma, de todo esto? Y el Concilio Vaticano II lo contestó de una manera muy, muy preciosa. El Concilio Vaticano II reconoció que todos los ritos aprobados forman parte de la Iglesia Católica, tienen la misma dignidad y derecho y deben ser preservados y promovidos. De hecho, queridos amigos, ha sido común ver a los papas reunirse con diferentes representantes de las iglesias orientales, a los cuales les vamos a llamar
a la mayoría de ellos patriarcas. Los papas y los patriarcas en constante comunión, todas ellas en comunión con la Iglesia romana. Eso es un signo de unidad importante para el mundo y es un signo de amor materno de la Iglesia en su cuidado pastoral que Jesucristo le ha encomendado hacia todos los hombres, no solamente hacia los que vivimos en Occidente, que somos los que nos llamamos católicos romanos. Por tanto, queridos amigos, la Iglesia Católica es una gran comunión de 24 iglesias, siendo una occidental y 23 orientales. La rama occidental está representada por la Iglesia de tradición latina, la Iglesia Católica, Apostólica, Romana. Y dentro de ella también hay unas pequeñas variantes dentro de la Iglesia Católica y Apostólica de Occidente, que está, por ejemplo, también el rito celta, el rito mozárabe. Eso poco a poco, quizás en otras catequesis lo podríamos ir profundizando. Es llamada occidental debido a la localización geográfica de Roma, y no porque su presencia se restrinja a países de Occidente. En realidad, la Iglesia Católica de rito romano, la nuestra, está presente en el mundo entero y tiene diócesis en todos los continentes, incluso en Oriente. En Portugal, en Japón, en Brasil, en Rusia, en Angola, en China, en Canadá, en Jerusalén, en Nueva Zelanda, en todas partes vas a encontrar iglesias católicas romanas. Las iglesias católicas orientales, las otras 23 hermanitas nuestras, también tienen fieles en todas partes del mundo, pero por razones históricas están más fuertemente presentes en los lugares donde ellas surgieron, aunque podríamos encontrar. Usted puede encontrar alguna iglesia católica oriental aquí en Atlanta, pero las romanas son 105. Hay una diferencia muy grande, pero te puedes encontrar iglesias católicas orientales en cualquier parte del mundo. Poseen tradiciones culturales, teológicas y litúrgicas diferentes, pero nos une el Papa. Todas las 24 iglesias que componen a la Iglesia Católica son consideradas iglesias sui iuris, es decir, autónomas para legislar de modo independiente respecto a su rito y disciplina, pero no respecto a sus dogmas. Ninguna de estas 24 iglesias que componen la Iglesia Católica puede cambiar los dogmas de la fe, sea que estés en Oriente o sea que estés en Occidente. Los dogmas de la fe son universales y comunes a todas estas 24 iglesias. Lo que es preciso entender, queridos amigos, es que todos los católicos somos, obviamente, católicos, pero que no todos los católicos somos católicos romanos, que los católicos romanos somos los de Occidente. Y esta es una de las muchísimas riquezas del infinito tesoro de la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Ahora, en definitiva, estas iglesias que forman parte de la Iglesia Católica, ¿quiénes y cuáles son? Bueno, pues ya decíamos, de rito occidental está la tradición litúrgica latina, el rito latino de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de la sede en Roma. De ritos orientales, fíjense queridos amigos, está la tradición litúrgica alejandrina. Ellos son
la Iglesia Católica Copta, la Iglesia Católica Etíope y la Iglesia Católica Eritrea. Así más o menos como para decir los países. Los coptos son los egipcios y tienen su sede en el Cairo. La Iglesia Etíope tiene su sede en Addis, Etiopía. La Iglesia Católica de Eritrea tiene su sede en Asmara. Pero también está la tradición litúrgica bizantina, Iglesia Católica Greco-Católica, Iglesia Católica Bizantina Griega, con sede en Atenas, Iglesia Greco-Católica Melquita, con sede en Damasco, Siria, Iglesia Católica Bizantina Ítalo-Albanesa, que tiene como sede Sicilia, Italia. La Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que tiene su sede en Kiev, Ucrania. Iglesia Greco-Católica Bielorrusa, que tiene su sede en Bielorrusia. Iglesia Greco-Católica Rusa, que tiene su sede en Rusia. Iglesia Greco-Católica Búlgara, tiene su sede en Sofía, Bulgaria. Iglesia Católica Bizantina Eslovaca, que tiene como sede Prešov, Eslovaquia. Iglesia Greco-Católica Húngara, que tiene su sede en Hungría. Iglesia Católica Bizantina de Croacia y Serbia, que tiene su sede en Ruski, Serbia. Iglesia Greco-Católica Rumana, tiene su sede en Blaj, Rumania. Iglesia Católica Bizantina Rutena, que tiene su sede en Pittsburgh, Estados Unidos. Iglesia Católica Bizantina Albanesa, tiene su sede en Fier, Albania. Iglesia Greco-Católica Macedonia, que tiene su sede en Poje, Macedonia. También está la tradición litúrgica armenia, y se llama la Iglesia Católica Armenia, donde tiene su sede en Beirut, Líbano. Está también la tradición litúrgica maronita, una iglesia católica maronita que tiene su sede en Kerke, Líbano. También tenemos la tradición litúrgica antioquena o llamada siriaca. Tiene la Iglesia Católica Siriaca su sede en Beirut, Líbano. O la Iglesia Católica Siro-Malankar, que tiene su sede en Trivandrum, India. También está la tradición litúrgica caldea o siriaca oriental, que tiene la Iglesia Católica Caldea, que tiene su sede en Bagdad, Irak. Está la Iglesia Católica Siro-Malabar, que tiene su sede en Cochin, India. Así, queridos amigos, pues que todas estas familias litúrgicas, tradiciones litúrgicas que hemos mencionado aquí más o menos de una manera muy rápida, todos ellos, aunque estén en Oriente y celebran ritos propios, son tan católicos como nosotros. Y somos en total 24. Esto nos abre la mente, nos abre la cabeza de una manera muy hermosa. Y para concluir, número 835 del Catecismo dice: guardemos bien de concebir la Iglesia universal como la suma, o por decirlo así, la federación de iglesias particulares. En el pensamiento del Señor es la Iglesia universal por vocación y por misión, la que, echando sus raíces en la variedad de terrenos culturales, sociales, humanos, toma en cada parte del mundo aspectos, expresiones externas diversas. La rica variedad de disciplinas eclesiásticas, de ritos litúrgicos, de patrimonios teológicos y espirituales propios de las iglesias locales, con un mismo objetivo, muestra muy claramente la catolicidad de la iglesia indivisa. Es decir, que esto a lo que nosotros pertenecemos, como cuando decimos católicos,
es demasiado grande, demasiado precioso, demasiado rico, demasiado expandido. Pasa lo mismo que pasa con el pan de la Eucaristía. En cada trozo de la Eucaristía, por pequeño que sea, está la totalidad del cuerpo de Cristo. En una partícula o en toda la forma consagrada está la totalidad del cuerpo de Cristo. Lo mismo pasa con la iglesia. Y hay una condición para que esa encarnación del cuerpo de Cristo sea verdadera y no sea engañosa. Y es la condición de que se esté en comunión con Roma, con el Papa. Cristo prometió a Pedro y a sus sucesores ser vínculo de unidad, preservado del poder del infierno sobre ella. Hay una garantía de catolicidad en la comunión con el Papa de Roma. Allí donde haya un obispo en comunión con Roma, allí está toda la Iglesia Católica de Cristo. Allí está el cuerpo místico de Cristo en torno a ese obispo en comunión con el Papa. Terminamos diciendo una frase muy famosa que tenían los latinos: Ubi Petrus, ibi ecclesiae. Donde está Pedro, ahí está la iglesia.